El artista que hoy nos acompaña ha ganado todos los premios. Es premio de menor a mayor, premio nacional de artes plásticas, es premio Príncipe de Asturias, es premio Velázquez. Su pintura es no solo conocida, sino muy apreciada. Es un artista singular, es un hombre singular, no solamente un artista singular, original, fuera de las modas. Yo creo que eres un clásico en el sentido más profundo de la palabra y un hombre de enorme éxito. Un hombre también fuera de los focos, lo cual le hace más importante. Os pido recibir a Antonio López con un gran aplauso. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Antonio, te contaba antes lo felices que estamos de que nos acompañes. Sí. Y te quiero agradecer la generosidad y lo fácil que lo hiciste cuando te propusimos que vinieras al club. Y encantado, y nosotros encantados, ¿no? Te decía que hace como 5 o 6 años estuve comiendo aquí con Rosina Gómez Baeza, en uno de los espacios. Sí. Sí, yo recuerdo aquel día porque nos encontramos. Es un club de postín, ¿eh? Sí. Es un club de postín, no es cualquier cosa. Bueno, como nuestros invitados. Sí, sí, me siento muy honrado. Nosotros también, ¿eh? Y muy felices, y bueno, queremos oírte y queremos conocerte un poco más. Yo empezaría por el principio. Tú naces en 1936. Sí. Eres 3 meses mayor que la madre de Telmo, según acabamos de descubrir. Y cuéntanos un poco, tú naces en Tomelloso, unos meses antes del comienzo de... Sí, 6 meses antes. Nazco en enero. No sé si se oye bien con la mascarilla. ¿Regular? Quítatela. ¿Se oye mejor así? Sí. Nací el 6 de enero de 1936. En un pueblo de La Mancha. En Tomelloso, era un pueblo grande. ¿Cómo? Ya grande, antes, en esa época. Era un pueblo de 30.000 habitantes. ¿Cómo era tu familia, Antonio? Pues tenían tierras, vivían del vino, como más o menos ahora, la industria del vino. Y bueno, pues en mi casa se vivía bien. Yo no recuerdo cuando se habla de la posguerra y de... Yo lo viví viéndolo, no lo viví como una experiencia personal. En mi casa se comía bien y se estaba bien muy cómodamente. Sí. Y tú eras un chaval, tienes 12, 13, 14 años. Sí. ¿Y cuál era el futuro que te aguardaba? Hice los estudios primarios con los frailes, un colegio de frailes que había, y ya cuando llegaba el momento de entrar en el bachillerato no se pensaba en darme una carrera. Mi padre pensaba colocarme, en llevarme al campo tampoco, aunque fueran mis propias tierras, las tierras de mi padre, porque pensaba que la vida del campesino era muy dura. Entonces estudié contabilidad sobre los 12 años y máquina para trabajar de ayudante en algún lugar, en alguna fábrica, en algún sitio así. Y a mí me parecía un futuro horroroso. Yo estaba verdaderamente entristecido y mal. Y en aquel momento, a los 12 años, yo hacía unos dibujos. Yo tengo un tío pintor, Antonio López Torres, hermano de mi padre, que tenía muchísima influencia en mi familia. Era un hombre muy respetado. Y hacia los 12 años me vio dibujar, no me hacía mucho caso, me vio dibujar unas copias de unas litografías de unas revistas y me dijo que tenía que trabajar del natural. Y ya por primera vez me coloca unas cosas ya con 13 años, en el verano del 49,
hice un dibujo del natural con un tema muy parecido a los que él pintaba en ese momento. Era una mesita pequeñita contra una pared, una servilleta sobre la mesa, un puchero de barro, media cebolla y un trozo de pan. Y me di cuenta que me salía muy bien, que no tenía problemas en construir la mesa con la perspectiva, en reflejar el carácter de las vetas de la madera, todo eso con un lápiz y con un papel que me dio mi tío, de un álbum. Lo conservo, el dibujo. Lo podía haber traído. Bueno, pues después de esto me puso un bodegón, me dio una paleta suya, me dio unos pinceles y me dijo que pintara. Todo eso fue en el verano del 49. Y nada, lo dibujé muy bien, sin ninguna dificultad. No tenía ninguna dificultad. Yo estaba pensando, bueno, es que valgo para pintor. Porque pensé que pintar era copiar la realidad tal y como estaba ante nosotros. Y tiene, porque lo conservo, un vaso de vino blanco, la misma jarra de barro con un trozo melado que brillaba y un trozo de pan también. Y yo pensé, lo más difícil de todo es pintar el vaso con el vino que se transparenta el trozo de la mesa de atrás. Y me asombró lo fácil que es copiar la realidad. Es lo más fácil del mundo. Yo estaba verdaderamente maravillado. Y mis padres estaban maravillados, pero bueno, pues es que es muy fácil. Y ya el segundo bodegón me acompañó mi tío. Puso un bodegón con unas telas, con unas cosas un poco más complicadas, y se puso a mi lado, él pintaba su cuadro, yo pintaba el mío. Y los dos a la vez pintando, yo junto a mi tío. Después pintamos un tercer cuadro, también juntos, un tercer cuadro. Y mientras mi tío convenció a mi padre de que me debía de traer a Madrid para estudiar pintura. No se imaginaba lo difícil que era eso. Era muy difícil. Y bueno, mi padre cedió y en octubre pues me trajeron a Madrid para preparar el ingreso a Bellas Artes, que consistía en un dibujo de una estatua como de 1 metro de grande. Me preparé en el Casón del Buen Retiro, que entonces era un museo de reproducciones, donde estaban todas las esculturas antiguas, griegas, romanas, renacentistas. Era un sitio fantástico. Que ahora están en un anexo del Museo de Escultura de Valladolid, ¿no? Pero una parte, ni la 10ª parte. Aquello era, si cometieron alguna persona verdaderamente nefasta, de quitar ese museo. Un país que casi no hay esculturas, quitar ese museo. Quitar ese museo. La Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, todo lo que había era... Yo cuando entré allí, me quedé... Cuando entré en el Prado, fue una decepción tremenda, pero cuando entré y vi todo lo que hicieron los griegos, todas esas figuras de esas mujeres y esos hombres, esas Victoria de Samotracia que volaba sobre la proa del barco, debajo del techo de Lucas Jordán, yo me quedé, yo pensé, el arte es muy grande. Tuve esa sensación de que era muy grande y muy hermoso. Y muy hermoso. Total, estuve allí dibujando allí con otros chicos que estaban haciendo como yo. Después por la tarde iba a una escuela de arte y oficios que estaba en Pacífico. Me dejaron una pensión y me quedé aquí en este nuevo camino. Yo feliz, acordándome, supongo, de mis padres, pero pensando que me había tocado Dios, que había sido una fortuna enorme el cambio que tenía. Y además es que me salían los dibujos, me salían muy bien. ¿Y pasaste el examen con buena nota? En junio, cuando acabó el curso, que acababa a finales de mayo, se hacía el examen en la Escuela de Bellas Artes que estaba en la calle Alcalá, antes del casino, en el comienzo. ¿Dónde está ahora el museo? Donde está la academia. La academia. Sí, donde está la academia. Entonces, la academia y la Escuela de Bellas Artes compartían el espacio. Éramos pocos, por curso unos 40, y estuvimos por turnos
dibujando el canon de Policleto. Y me aprobaron el ingreso. Me aprobaron. Fuiste uno de los chiquillos que fueron admitidos, ¿no? Tenías 14 años. Yo tenía 14 años, pero eran ellos y ellas como mis hermanos mayores. Yo era mucho más joven que los demás, que cualquiera de ellos. Tendrían 18, 19, 20, 21, 22. Yo era llamativamente joven. Carmen Lafón ingresó un año antes, llevándome 2 años. O sea, ingresó a los 15. Y Isabel Quintanilla ingresó a los 16, me parece. Y era una edad baja, pero yo ingresé a los 14. Y este es el grupo de aspirantes a pintores con los que tú te encuentras allí y con los que forjas una gran amistad, ¿no? Eso, claro, son 5 años y en el comienzo no conoces a nadie. Conocía a alguna persona que había trabajado allí, había dibujado en el Museo de Reproducciones. Pero bueno, hasta que encuentras los amigos, tardas. Yo tardé un par de años. Me gustaba mucho la escultura. En el primer curso, que se llamaba preparatorio, se compartían todas las disciplinas. Eran 4 asignaturas. Era pintura, escultura, dibujo y religión. Entonces, por primera vez conozco lo que es modelar. Y el profesor era muy bueno. Empecé con un busto de Góngora. La pintura eran cacharros que te ponían, bodegones, y en el de escultura no era modelo vivo, eran bustos griegos, grecorromanos, trozos de pies que modelabas con barro. Y me resultaba tan difícil modelar que no salí de la peana, no sabía construir la peana. Llegó el profesor, me dijo unas cuantas cosas y lo entendí todo. Se llamaba Manuel Laviada. Y bueno, pues fue un placer trabajar durante todo ese curso, que era de 4 a 6, en la clase de modelado. Modelar. Conocer el lenguaje de la escultura. Yo no lo conocía y me pareció tan maravilloso, me fascinó tanto, que dudé si pasarme de pintor a escultor, porque ya en el segundo curso, o en el primero, el siguiente, ya tenías clases distintas. Y digo, pero digo en mi casa que en vez de pintor voy a ser escultor y me matan. Total, que hasta 5 años después, en el último curso, que tenía tiempo libre, no vuelvo a coger el barro y a seguir modelando. Y no lo he dejado hasta ahora. Yo soy un pintor que podía ser escultor, pero no conoce el lenguaje primero de la escultura. Hacer la armadura de una escultura no la sé hacer, tengo que llamar a personas que me lo hagan, tengo que pagarles. Y si lo hago yo, pues se me puede caer la figura. O sea, toda esa parte no la conozco. Pero la escultura es una maravilla, es como eso que yo sentía cuando empezaba a pintar y a dibujar, que es fácil. El lenguaje es muy fácil. Es muy fácil. Es difícil inventar algo que tenga valor, pero es muy fácil hacerla, porque prescindes del color, prescindes de la luz y trabajas sobre la pura forma. Modelar esto de barro es más fácil que pintarlo. Lo mides y lo haces igual. Lo pintas y lo puedes pintar de 1000 maneras. Depende de la luz, depende de qué siglo hayas nacido. O sea, la escultura tiene una capacidad de medir, de comprobar, que no tiene la pintura. La pintura te mueves en un espacio mucho más, no imaginativo, más... Entra más toda la cantidad de cosas personales que en la escultura. En la escultura también, pero de otra forma. Antonio, ¿qué vida haces en aquellos años en los que un chaval entre los 14 y los 19 años vive en Madrid, una ciudad ajena? ¿Qué vida haces? ¿Vives en casa de algún familiar? ¿Cómo te organizas? Yo estaba en pensiones. Estaba en el primer año me preparé, vivía en la calle de la Cruz. Yo iba siempre buscando, me enteraba de sitios más baratos,
Ahí me cobraban 27 pesetas. Encontré uno preguntando durante el curso que costaba 25 y me fui a una familia que alquilaba un huésped, un estudiante o algo así, para ayudarse. Y allí me fui, en la calle del Arroyo. Después otro más barato en la calle de la Independencia, al lado de Ópera. Hasta, bueno, más o menos así. Sí, yo hubiera crecido más y hubiera comido más esos años, aquí en Madrid. Oye, en esos 5 años, ¿qué amigos tienes en la escuela? El primer amigo que yo tuve, fuera de unos estudiantes, compañeros de pensión que me adoptaron, y cuando me vieron solo, cuando se fueron mis padres, me quedé solo en la mesa comiendo y me llevaron a donde ellos estaban comiendo, porque eran extremeños. Y me hice muy amigo de ellos, me protegían mucho. Y claro, yo tenía 13 años, entonces ellos ya estaban estudiando la carrera de farmacia 2 y otro veterinaria. El primero lo tuve un chico que dibujaba muy bien, a mí me gustaba mucho y que me gustaba cómo era, que venía de Asturias. Entonces no había más que 4 escuelas de bellas artes. Una estaba en Madrid, otra estaba en Barcelona, otra en Valencia y otra en Sevilla. En general, si no eras andaluz o no eras levantino o no eras catalán, de todas partes de España venías a Madrid, porque aquí estaba el Prado y porque parecía que aquí pasaban muchas cosas. El caso es que cuando yo me preparé allí en el Museo de Reproducciones, pues había chicos y chicas que se estaban preparando y algunos lo hacían muy bien. Uno de ellos, que vive todavía, mayor que yo, tiene 91 años, sigue trabajando. Y de vez en cuando le llamo a ver cómo anda, ha perdido el oído, hablo con su mujer. Y me encantaba cómo dibujaba, me parecía que tenía unas facultades enormes y fue mi primer amigo. Y luego después ya yo pasaba a ver qué hacían los escultores el primer curso, cuando ya empezaban a trabajar ya en una clase independiente. Yo pasaba a ver cómo iban. Y vi a Julio López. Vi a un chico muy simpático que a mí me parecía que lo hacía muy bien y que me acogía muy bien. En vez de decir este mocosa que viene aquí a preguntar tonterías, se sonreía y me trataba bien. Y yo, cuando me trataban bien y yo veía que sabía mucho, yo me quedaba allí. Yo pensaba que esa persona iba a caminar con ella, iba a ser mi amigo, me iba a enseñar, iba a ser mi familia. Y yo creo que el primer amigo de los que después he tenido fuera del de Félix ha sido Julio López, porque Paco, que era su hermano, no hizo la carrera de Bellas Artes. En aquel momento estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios y en el taller de un escultor que se llamaba Ferran. Bueno, después conocí a Lucio. Lucio era, cuando entraba Lucio allí a mi clase, era del curso de Julio. Llevaba un año y ingresó un año antes que yo. Era un chico pues, que después era muy tímido, pero a mí me hacía burla. Me parecía que porque llevaba un mandil como una especie de pinche de esos de las tiendas para no ensuciarme la ropa. Y siempre que le veía aparecer yo decía, ay Dios mío, ya viene Lucio por ahí. Hasta que al final se hizo amigo mío. Sí, tuvimos amigos comunes y al final Lucio cedió y vio que no era un niño repipi, un niño que tenía solamente habilidad, sino que era capaz de sentir y de entender cosas. Sí. ¿Y qué vida hacíais más allá de la escuela? Mira, en ese Madrid de los 50 sí, estamos hablando. Trabajar muchísimo. Yo no me cansaba de trabajar. La escuela, la clase primera de pintura y para los escultores de escultura era de 9 a 12. Yo esperaba que abrieran. Yo recuerdo cuando iba a dibujar en el Museo de Reproducciones que con Félix
Llegábamos los primeros antes de que abrieran a las 9. Yo no tenía ninguna pereza. Yo pienso, claro, es que no es lo mismo tener 13 o 14 años que tener 20. Yo tenía una energía en mi edad y una falta de pereza. No me cansaba de moverme, no me cansaba de estar trabajando. Yo no perdía una clase. Y yo estaba todo el día, todos estábamos todo el día ocupados, porque la última clase acababa a las 9 de la noche. Era de 9 a 9, con un espacio para comer. Eran 4 asignaturas en cada curso. Y yo trabajé mucho. Yo llegaba a la clase cuando había modelos. Generalmente, a veces yo llegaba cuando abrían y un rato después llegaba el modelo. Y mucho después empezaban a llegar los alumnos. Y había veces porque hasta las 10 no empezaban a llegar. Yo pienso que a los 25 años es más difícil hacer esa vida que a los 14, a los 15. Se trasnocha más, quizá, ¿no? Sí, y piensas que el amor ya lo sientes ese aguijón. Yo no lo sentía como para que me distrajera. Entonces fue una entrega desde los 13 años hasta los 19, que acabé los estudios de Bellas Artes, una entrega total al aprendizaje, que iba más allá del trabajo de la escuela. Era a ver, cuando ya al segundo año yo me di cuenta que porque copiaras muy bien no ibas a ser un artista bueno, que tenías que tener un mundo propio, que tenías que hacer algo interesante, aunque no se pareciera al mundo real. Conocías a Picasso por los libros, conocías a Van Gogh. Dices, bueno, ¿esto qué es? Yo hasta que digamos, me acoplé un poco a esa nueva forma de ir como pintor, me costó mucho tiempo, pensamiento y conflicto. Y te fue creciendo, tú notaste que te fuiste haciendo pintor allí. Ahí te quedas. Una vez que ves que no sabes muy bien cómo se hace, que no hay fórmulas, sí, así es ya toda tu vida. Yo estoy haciendo lo que hago y yo no sé si lo que hago está muy bien o no. ¿Cómo se mide todo eso? Luego después vas conociendo gente. Yo cuando estudiaba Bellas Artes había cuadros en la Escuela de Bellas Artes, cuadros de pintores del 19, que a mí me parecían que estaban muy bien pintados. Y la gente que me parecía más inteligente, más lista, más preparada, decía, esto no es interesante, esto no interesa, así no se puede pintar. Oía esas cosas. Eso, un profesorado que era bueno, porque a mí me enseñaron mucho, eran pintores y escultores buenos, que habían sido famosos en su juventud. En aquel momento estaban, digamos, arrollados por la modernidad, aunque dijeran que no era la modernidad, ya era la modernidad. Ya a finales de los 40 ya entraba la modernidad. Ya había una manera de hacer el realismo, no se hacía la abstracción, se hacía el realismo, pero se hacía de una manera que se viera que era moderno el que lo había hecho, que no era un pintor del 19, ni del 18, ni del 17. Y yo conviví ya en aquella época pues con ese juicio de los inteligentes, algunos, que amenazaban con que cuando salía de la escuela a ver qué iba a pasar, que la cosa no era el copiar la realidad. Bueno, en fin, el mundo de la pintura es un mundo para hablar un mes. O un año. O un año, sí. Un mundo apasionante porque conoces el mundo de la realidad, entras en él de una forma muy poderosa, muy fuerte, porque notas que es el que te va a salvar. Hagas lo que hagas, es el que te va a salvar. Y ahora yo tengo muchos libros, muchísimos libros, porque en mi época de formación a los pintores, antes de conocerlos, los conocías por los libros. En la biblioteca, yo iba todos los días, casi todos los días a la biblioteca, entre una clase y otra por la tarde que la abrían. Y allí había libros de Picasso, de Cézanne, de los impresionistas, de lo que para entonces era la modernidad para mí, ¿no? Y yo la modernidad la entendí enseguida. Enseguida entendí
entendí a Picasso como ejemplo de un artista moderno, de lo que era la modernidad, era la máxima modernidad, no digamos Dalí. Picasso para mí a los 18 años yo estaba muy influido por Picasso. Yo siempre he trabajado del natural y eso me ha salvado. Pero había un eco de Picasso, de Cézanne, muy fuerte. Yo ya estaba situado en esa corriente de lo que era la modernidad. Hasta que no conocí la abstracción, la abstracción nos empezó a rodear y era un lenguaje que echaba fuera el mundo real. Hasta que no lo entiendes, tardas. Es decir, que sin tema, sin más armas que la propia pintura y las formas y los colores, resulta que basta para transmitir emociones. Eso es algo que ha sido muy importante y es muy importante, en mi caso, el llegar a comprenderlo. Yo lo comprendí muy pronto y para mí ha quedado como grabado de una forma muy intensa, que la pintura tiene que tener valor por sí misma, que la escultura tiene que tener valor por sí misma, que puede ser la Venus de Milo, que puede ser un desnudo muy bien hecho, que puede ser, qué sé yo, una victoria, la victoria de Samotracia, tiene que tener un interior cargado de emoción y de algo que tiene que ver con la abstracción, porque es algo que no tiene medida, que no puedes medir. Entonces, en el mundo antiguo la gente lo tenía porque trabajaba con el mundo objetivo, pero yo pienso que los dioses y la naturaleza en el mundo antiguo estaban tan cerca de los hombres que el mundo cotidiano se llenaba de grandeza. Cuando tú ves una escultura egipcia o cuando tú ves una escultura griega, notas que hay algo profundamente sobrenatural. O sea, el busto de Nefertiti, cualquier cosa que elijas, el escriba, ya no hablemos de los dioses, de esas figuras enormes que están ante los templos. El hombre enseguida encontró un lenguaje muy cerca de los temas verdaderamente grandes que han acompañado al arte, de una manera natural, porque vivía bajo el sol, bajo la luna, bajo la lluvia, la muerte estaba al lado, la vida, todo era algo tan poderoso, tan fuerte, que eso nutrió un arte verdaderamente fantástico. Todavía no se ha superado todo eso, no se ha superado. Se ha hecho una pintura que está en el Prado, en todos los museos, una pintura fantástica, muy hermosa, muy llena de detalles, que ha gustado muchísimo a la gente que la podía pagar. Pero esa grandeza la ha intentado recuperar el arte moderno, a ver si eliminando el mundo objetivo podía entregarse al mundo interior sin intermediarios, pero es muy difícil. Y ahí estoy. Luego hablamos algo de... Entonces, estoy ahora pintando una flor. Hace un rato estaba pintando una flor que ayer hice un cuadrito pequeñito de esa flor. Ha seguido la flor muy bien y he empezado otro cuadrito pequeñito de esa flor. Es un enigma tan enorme como un dios. Explicarlo es que es imposible. Entonces yo pienso que cuando sientes muy profundamente algo de eso que tú estás sintiendo profundo, que no puedes decir si eres pintor más que pintando, si eres escultor esculpiendo, si eres músico haciendo música, no se puede explicar con palabras. Tú cuando acabas luego volvemos a Sí. tu cuadrito, que rompe uno de las leyendas urbanas de Antonio, ¿no? Antes hablábamos un poco del tiempo. Y dice, ayer me hice un cuadro. Sí, Pero bueno, esto claro. no es lo que piensa el mundo de Antonio López, ¿no? Sí. Y explicaba una cosa que luego te voy a preguntar. Sí. A los 19 años acabas la escuela. La escuela, sí. ¿Te sientes ya pintor? ¿Te sientes pintor en ese momento? Yo me sentí pintor
Yo tuve una crisis, tuve una enorme en unas vacaciones. Yo las vacaciones me servían de mucho, allí en Tomelloso, eran larguísimas, iban todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre, y hasta 1 de octubre no empezaba el nuevo curso. Y yo no me cansaba de pintar, yo quería seguir pintando. En el comienzo era seguir el impulso de mi primera idea de que la pintura o el dibujo era copiar el mundo real. Llegó un punto, el segundo año, el tercer año, las terceras vacaciones, en que yo noté que no era coger unas cuantas cosas y pintarlas. Tenía que pasar algo. Y no lo encontré en todo el verano. Yo me pegué un susto horroroso. Yo pensé, ya no soy pintor. Cosas así me han pasado unas cuantas. ¿Y cómo salías? No es un grifo que abres así y sale el agua. Puedes abrir el grifo y no salir el agua. O salir y no verla. O salir y no verla. Bueno, pues yo tenía 17 años, el año 53, en las vacaciones, hice a mi hermana leyendo con los pies descalzos debajo de una parra, a tamaño natural, de cuerpo entero, leyendo un libro. Hice a mi hermanita pequeñita, que tenía 1 año, hice una vista de Tomelloso y intuí que ya estaba pisando un territorio, digamos, mío o propio, por decirlo así muy rápidamente. Ya tenía una tarea, ya tenía algo, un encargo que realizar. Alguien me había encargado algo. Entonces, hasta que ese alguien, que no sabes quién es, te encarga el trabajo, ya no te lo encarga nadie, ya no hay encargos, como en otras épocas. Yo no he tenido prácticamente encargos. Entonces, el encargo es un impulso amoroso hacia una relación con algo que está cerca de ti, en tu entorno. Pues yo en el año 53 encontré ese espacio, entré en ese espacio. Y ya no he encontrado que ese camino ha ido, ese espacio ha podido irse haciendo mayor o más complejo, o más así, o más rico, más como quieras llamarle, pero ya estaba el espacio. Ya estaba de toda la inmensidad que hay en el mundo del hombre, en todo su día, desde que despierta, en toda su noche, que duerme y que sueña, en toda la cantidad de cosas que pasan en su vida, tiene que elegir algo. Eso es una cosa que a mí me parece la clave. La clave para el pintor, la clave para el cineasta, la clave para todo artista que está haciendo las cosas a su gusto. Ya no tienes a un papa o a un cura o a un párroco o a un señor que le dice, te está diciendo lo que tienes que hacer. Ya tú eres tu propio guionista. Eres tu propio guionista. Y hay cineastas que todavía necesitan guionistas. No todos los cineastas pueden trabajar con un guión suyo. Almodóvar puede, y no siempre. Pero hasta Buñuel necesita la primera película, los guionistas fueron Buñuel, que era El perro andaluz, Buñuel y Dalí fueron los guionistas. El guión es fundamental. El guión quiere decir qué es lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? O el encargo también es el guión, ¿no? Bueno, pero ahí ya, pues sí, te puede ser un buen encargo o un mal encargo. Pero cuando no surge el encargo, desde el impresionista, o sea, la pintura en el siglo XIX, estaba el arte, las artes plásticas tan estropeadas, tan corrompidas por el mundo de una burguesía ignorante, que se revelaron unos cuantos pintores en Francia que les llamamos los impresionistas. Ahí empezó el espacio de libertad del artista. En vez de hacer Venus, en vez de hacer no sé qué, los encargos, lo que gustaba en los salones, pues el que le gustaba hacer prostitutas, pues prostitutas. El que le gustaba pues pintar un río con una barca, con el agua reflejando los árboles, pues reflejaba eso.
Eso fue un quiebro, yo creo que más que del arte de la pintura, fue un poco del mundo. El mundo necesitaba liberarse también en la Iglesia. Yo creo que surgió en muchos sitios. Surgió en la ciencia, surgió en todas partes. Pero hablando de la pintura, en la pintura surgieron estas personas y nos abrieron el camino. Y dijeron, haced lo que os dé la gana. No va a pasar nada. Vais a encontrar siempre a alguien que os quiera escuchar, que está deseando que digáis algo que no se ha dicho o que se ha dicho de otra manera. Antonio, Y ellos fueron. Antonio, te quería preguntar, tú acabas la escuela, acabas la academia y te quedas a vivir en Madrid. Pregunto. Yo, sí, claro. Yo acabé en la escuela y me fui a mi pueblo a ver dónde iba a ir. Ya mis padres pensaban que habían hecho un sacrificio enorme y yo pensé, bueno, hay una solución. Hacer el servicio militar voluntario, yo sabía que tenía que seguir en Madrid. En Madrid yo intuí que estaba todo lo que yo me podía ayudar, mis amigos. Aquí había, pues, bueno, pasaban cosas que no podían pasar en otro lugar, dentro, sin salir de España. Entonces, pues, hice el servicio militar voluntario, 2 años en el Ejército del Aire, aquí en Madrid, en el Ministerio del Aire. Y bueno, fueron 2 años más en Madrid. Me salió una exposición en el Ateneo. Todo ha sido como una carrera, que te coge, el que te va a destruir, te escapas, te coge, hasta el 61 que no entro en la Galería Biosca. He tenido siempre esa sensación de que estabas en el borde del precipicio, de que no iba a pasar nada, no ibas a vender nada, nadie se iba a acordar de ti. Esa sensación la he tenido hasta el año 60, que entré en Biosca, que me llevó Lucio Muñoz. En Biosca, la llevaba Juana Mordó, la directora, ¿no? era Juana Mordó, hasta que abrió en el 64 su propia galería y nos llevó a los que le gustaban a ella a su propia galería, por aquí cerca. ¿Y haces una exposición en Biosca? No, hago una exposición, bueno, hice una exposición antes, pero hice una exposición en Biosca, hice una exposición en el Ateneo, cuando todavía estaba haciendo el servicio militar. Alguien del Ateneo, el Ateneo era una sala importante, había muy pocas salas, no como ahora, que hay muchas salas de todo tipo. Entonces había 3 o 4 salas comerciales y 3 o 4 salas para los consagrados. Entonces, pues, bueno, era difícil. Y alguien vio alguna cosa mía, el director, que entonces era del Ateneo, de la parte que correspondía a la pintura, y me dijo que hiciera una exposición en el Ateneo. Hice una exposición en el Ateneo en diciembre del 57. Todavía estaba haciendo el servicio militar. Y fueron pues como 20 días. Pues pasaron como 15 días y allí no se vendía absolutamente nada. Y yo estaba desesperado, yo pensé, esto es el final, a ver qué hago. Llegó Fernando Higueras, un amigo mío, arquitecto. Se puso en marcha, estaba estudiando arquitectura, conocía a Pepito Serrano Súñer, era estudiante de arquitectura, compañero de estudiantes de chicos de familias bien. Y me empezaron a comprar cosas, todos. Y me salvaron, me sacaron adelante. Todo ha sido un poco como un milagro. Todo ha sido como un milagro. Oye, como curiosidad, ¿qué valía Sí. un cuadro tuyo en el año 57? Pues lo he recuperado. En el año 57, el cuadro que he recuperado de esa época es un cuadro así, como de 60 por 60, de la parra de mi casa. La parra al sol, con el sol, que para mí fue muy complicado, lo pinté en el año 55. En esta exposición llevé cosas del año 55 hasta las últimas del año 57. Pues ese cuadro me salió bien. Está muy influido por Cézanne, pero está hecho ante el natural. Tú puedes estar influido por un pintor, por Cézanne, por Picasso. Si estás
estás en relación con la realidad, no te lo quieres inventar, la realidad te va a salvar. Esa es mi experiencia. La realidad te salva. Ahí está Picasso, ahí está Cézanne, ahí puede estar Pissarro, puede estar la pintura que a ti te gustaba. Pero lo que de verdad ha tirado de ti, lo que durante días ha estado alimentándote y haciendo que vuelvas cada tarde, es esas uvas rojas, esas uvas de una parra que le llamaban de Gallo, que era la que estaba pintando. Pues 3.000 pesetas. Lo vendiste en 3.000 pesetas. En 3.000 pelas. Lo compró la novia que era de Pepito Serrano Súñez, que era de una familia muy bien también. Y aquel éxito, gracias a Fernando Higueras, que hizo de marchante ocasional, ¿no? Sí. Aquel éxito te permite un poco vivir más tranquilo, me imagino, ¿no? Voy a contar algo que es una anécdota que es expresiva de todo esto que estamos diciendo. Ya éramos muy amigos, Lucio, Julio, Paco y yo. Éramos muy amigos. Y decidieron ellos eran los que decidían, en el año 53 seguramente, o 54, de hacer una exposición en Madrid, de encontrar una sala, un espacio para exponer los 4. Bueno, pues por esos milagros de la vida, un compañero de curso de Julio y de Lucio era de Granada y era muy amigo, era pintor, era muy amigo del director general de Bellas Artes de la época, entonces. Total, le dieron para nosotros el espacio de la Dirección General de Bellas Artes. Y allí en enero del 55 hicimos los 4 una exposición en que estábamos bastante, era un espacio bastante grande. ¿Eso era la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional, la Dirección General de Bellas Artes, yo no sé ahora cómo se llamará. Entonces era una sala que era para Benjamín Palencia, para Vázquez Díaz, para pintores así. Nos lo dieron a nosotros. Yo estaba acabando Bellas Artes. La inauguramos, gustó, salieron críticas, pues parecía que aquello se tomó en serio. No se vendió ni un clavo. Llegó el día de la clausura, era un domingo por la mañana, y estábamos allí, los amigos habían venido a acompañarnos, no se había vendido nada, ninguno había vendido nada. Aparecieron un grupo de personas vestidos de otra manera. Uno de ellos vino hacia mí y me dijo, ¿cuánto vale toda tu exposición, todos tus cuadros? Mis cuadros eran 12. Di un precio. Todo eso lo cambió. Y ya surgió el milagro. El milagro surgió en el momento de la clausura de esa exposición. Y que estuvieras allí, seguramente. No, sí. Allí estábamos todos los días. Sí. ¿Quieres agua? No, muchas gracias. Sí. No, pues eso era una cosa que podía ocurrir. Yo ahora lo pienso y me asombra que hayamos seguido adelante a pesar de todas las cosas, pero no era algo que pasara entonces. Ahora, si hablaras con un pintor que está en Bellas Artes, te podría contar cosas parecidas. Es muy difícil. El poder tener un sitio dentro del mundo de la pintura, un sitio como pintor, que vendes, que tienes personas que te compren, que les guste tu pintura, que te estimen, que te ayuden, todo eso es difícil, es muy difícil. Hay de cada 500 a lo mejor hay 2 o 3, nada más, que en este momento que además hay cada vez más escuelas de bellas artes, con más cantidad de gente, cada vez más. Es muy difícil. Antonio, este señor que apareció vestido de otra manera, ¿quién era? Pues mira, este señor que se vestía de otra manera, lo acompañaba un compañero de curso, iba por libre, era de Filipinas. Era la gente que tú le encargas a alguien que te ponga el piso bonito. ¿Cómo se llama? Decorador. Un decorador. Entonces empezaban los decoradores. Un decorador, el que era más famoso de Madrid, se llamaba Duarte Pinto Coelho. Este vino con Luis Escobar.
no conocíamos a nadie de esta gente. Luis Escobar era el actor. El gran Luis Escobar, sí, sí, era bastante mayor que este hombre, a mí me parecía un hombre muy mayor. Pues se quedaron muy encandilados con la obra nuestra. Nos compraron cosas, nos presentaron a gente que nos compraba, a compañeros, viajeros, personas que venían a España en aquella época. Nos salvaron la vida. Nos salvaron la vida. ¿Tus colegas también vendieron ese día? Ese día no, solamente vendí yo. Fuiste odiado, ¿no? pero ya estaban ahí. Esas personas estaban ahí. Te pagaste unas cañas Sí. en el Gijón, ¿no? No me acuerdo. De vez en cuando nos invitaban a comer y les hicimos gracia a estas personas. Tú tenías en ese momento 21 años. Yo tenía 19 años. 19. Sí, en el 19, en el 59. No, en el 55 tenía 19 años. 55. Sí. Oye, pues qué suerte. Sí, una suerte enorme. Yo he tenido una suerte enorme. Yo pienso que me la habré merecido. Pienso, ¿no? Seguro. Sí. No, porque además tuviste más suerte, ¿no? En aquellos años de Madrid, también, además de empezar tu carrera y empezar a vender, conoces a una persona que ha sido la persona fundamental en tu vida, ¿no? Sí. Conoces en la escuela a María Moreno, A Mari, sí. con quien te Sí, casas sí. en el año Claro, 61, claro. ¿no? Yo a Mari la conocí en el año 54, iniciando el último curso, y ella empezaba el primero. O sea, fue por un curso. Por un curso no la conocí. Era compañera de Isabel Quintanilla y de otra chica, iban siempre las tres juntas. Amalia Avia. No, No. Amalia no hizo los estudios de Bellas Artes. Bueno, te he cortado, perdona. Sí, era otra chica. Y a Mari la conocí en el año 54. Y ya, bueno, pues nos veíamos allí en los pasillos. Y Mari me parecía una chica, una mujer ya para casarse. Yo me sentía monigote. Pero en algún momento, ya en el año 56, ya empezamos a salir. Y os casáis en el 61. Nos casamos en el 61. Fue un noviazgo un poco largo. Y habéis hecho una vida de dos pintores viviendo juntos, ¿no? María era una gran pintora también. Es una gran pintora, sí. Cuando nos casamos, yo tenía ya la certidumbre de que podía vivir de la pintura. Yo ya había renunciado a la enseñanza, pensaba que ahí no tenía que entrar, que tenía que dedicar todo mi tiempo a pintar, que había un espacio para mí dentro de la pintura. Y así fue. Después estuve 5 años de profesor en Bellas Artes, pero porque me invitaron a dar clases y porque me hizo ilusión volver allí, pero no porque lo necesitara realmente. Yo he vivido siempre de la pintura. Y eso ha sido una cosa que me ha permitido poder pintar a lo mejor más de lo que a lo mejor hubiera pintado si no hubiera sido así. Con María hablabais mucho de pintura. Con Mari. ¿De qué hablábamos con Mari? Hablábamos de nosotros. Yo pienso que hablaba circunstancialmente, podíamos hablar de pintura, podíamos ir al Prado, podíamos ver juntos alguna exposición. De pintura siempre hemos hablado, pero hablaba más con Paco de pintura, o con Lucio, o con Julio, que con Mari. Con Mari era una relación muy distinta. Sí. Pero bueno, éramos los dos pintores. Y luego, cuando ya estáis casados, desde el punto de vista como pintor, el vivir con otro pintor, con una pintora, ¿te ha aportado a ti mucho? Yo lo viví como algo natural. Yo creo que casi todos los que yo he conocido nos hemos casado con alguien muy afín. Y bueno, pues casarte con una pintora, pues tienes que ser, o es una pintora o es una médica, que tiene que ser algo. En aquel momento ya la mujer empezaba a estudiar.
Y en este caso pues era una pintora. Yo, cuando la vi pintar, yo había visto alguna cosa de Mari, pero como ya estaba fuera de la escuela, no pude hacer un seguimiento de lo que era su pintura. Pero cuando nos casamos, nos fuimos a Guardamar del Segura, que está en la provincia de Alicante, en el mes de agosto, en el mes de julio. Todo el mes de julio nos casamos en junio, al final de junio del 61. Y todo el mes de julio estuvimos en Guardamar, estuvimos pintando. Y cuando nos pusimos al lado, uno al lado del otro, y cuando vi pintar a Mari me di cuenta que tenía que defender su pintura, que era una pintora verdaderamente extraordinaria. Ella ya empezaba a ganar dinero con las clases. Tenía ya tres lugares donde daba clases, tres sitios. Le hice que dejaran los 3 sitios y que se pusiera a pintar. Y sin preguntarle muy bien si era lo que quería o no, pero yo, digamos que le dije que era lo mejor para ella. Y ella me obedeció ahí. Y bueno, pues empezó también su carrera de pintora. Yo ya llevaba años pintando, ya había hecho varias exposiciones. Y ella, pues, en fin, iba como un poco más retrasada que yo en ese sentido, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, hiciste una exposición antológica muy bella en Valencia. En Valencia, donde una sala completa estaba con cuadros de María Moreno, ¿no? Sí, 2 pequeñas salas, sí. Sí. Fue muy bonito el veros juntos, veros en paralelo, ¿no? Sí. Y darse cuenta de que muchos de los sitios que pintaba María eran o los mismos o parecidos a los que pintabas tú, ¿no? Parecidos. Ella se ha movido, yo me he movido con más libertad que ella, en el sentido de que yo me atrevía, no me daba temor ponerme a pintar la Gran Vía o ponerme a ir a Vallecas a hacer un cuadro de Vallecas. Esa abertura al mundo yo la hice con menos temores que ella, con menos cuidados que ella. Ella a veces me acompañó a la Gran Vía, pero lo pintaba desde la terraza. Ella no quería bajar a la calle, porque le parecía muy violento pintar en la calle. Y ella ha pintado generalmente más en los espacios más cerca de más de su entorno, más de su intimidad. Y yo me he salido de ese espacio con mucha facilidad. No me ha importado nada. Primero porque yo viví, digamos, sin familia aquí. Y eso me hizo muy libre. Sí, quizás ser mujer era más violento ponerse en medio de la Gran Vía, ¿no? Mari era una persona muy prudente y no era nada exhibicionista, entonces le costaba. Ella llegó a pintar en la calle en la colonia donde vivimos, en la colonia de Los Rosales. Ella iba a pintar allí y, bueno, pues sacaba el cuadro, sacaba el caballete, pero le costaba más que a mí el exhibir, el ponerse a trabajar delante de una posible persona que le podía mirar. No le gustaba. Antonio, ¿cómo se produce tu éxito? ¿Tienes triunfos, haces exposiciones y las vendes? Pero ¿cuál es el momento del éxito de Antonio López? Pues yo he vivido en una especie de oscilación que hace falta tener una buena cabeza para eso. Ya desde muy pequeño, entre eres muy bueno, o eso no hay que hacerlo. Yo he vivido entre esos dos espacios. Ahí he trabajado yo y ahí sigo trabajando. O sea, en este momento hay colecciones que nunca van a tener una cosa mía. Nunca. Pero bueno, mientras que haya personas que te apoyen, con eso es suficiente. Ya una persona, un pintor que tenga el apoyo de todos es imposible. Es imposible. Bacon, pues seguro que mucha gente que tiene Bacon no les gustaría tener a Bacon, pero lo tienen porque tienen dinero y porque hay que tener a Bacon, pero no encuentran placer en verlo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces hay ya una obligación en la persona que hace una gran colección, la persona que tiene mucho dinero, en tener las personas que hay que tener,
¿Qué personas hay que tener? Los artistas que hacen un arte que corresponde a su época. ¿Cuál corresponde a nuestra época? Pues ya sabemos cuál es el arte que corresponde a nuestra época. No es la persona que hace un cuarto de baño o que hace una calle. Son las personas que hacen pues, otro tipo de cosas. Sin embargo, mantenerte en tu pintura, en tus ideas, no te ha impedido ser un pintor muy deseado desde el punto de vista artístico, ¿no? Por eso digo que en este momento habrá gente que piense que soy muy bueno y otra gente que diga, qué equivocados están, si todo eso se va a derrumbar. Bueno, pero eso es... Todo eso no vale. El ir fuera de la moda no, tiene eso, ¿no? No ocurre más que, yo pienso, que en el mundo del arte, nada más. No puede ocurrir en la ciencia, no puede ocurrir en el deporte, no puede ocurrir en el deporte. No va a haber alguien que diga, Messi es buenísimo, y otro diga, es horrible, quitarlo de ahí. Quizá en la música, ¿no? Porque es arte. ¿Luis de Pablo es bueno o no es bueno? Pues ¿a dónde va la gente? A ver a Rosalía. ¿Rosalía es buena o no es buena? Pues a mí me parece buena. A mí me parecen buenos los dos. Yo me he acostumbrado, no me ha costado nada, el disfrutar con el arte que hacen los demás, aunque sea muy distinto del mío, pero no es lo frecuente. Y en los que mandan, desde luego no es así. Antonio, tú haces, si no recuerdo mal, en los 60, igual estoy equivocado, dime, una exposición en Nueva York, o un par de exposiciones en Nueva York con mucho éxito, ¿no? Mucho éxito, sí. Uno fue en el 65 y otro en el 68, en una galería muy importante. Yo no fui a la inauguración a ninguna de las dos y coincidió con la entrada del pop art. Y entonces, cuando vieron mis esculturas policromadas, mis relieves policromadas, mi niña que estaba así mirando, de tamaño natural, con ojos que miraban, pues todo eso pensaron que era una especie de pop art europeo, con toda la manualidad y todo el sudor de los que somos capaces. Entonces cayó en gracia y tuvo muchísimo éxito. Y el éxito llegó aquí, rebotó aquí. Y bueno, pues sirvió de mucho, sí. Se vendió todo, o casi todo, sí. Tú has sido un hombre de importantísimas exposiciones institucionales. Sí. En España has expuesto en el Reina Sofía, en el Thyssen, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pero de pocas exposiciones en galerías, ¿no? Te pregunté, cuando estuve charlando contigo en tu casa hace un mes más o menos, y yo creo que no me enteré. Te pregunté, y te lo vuelvo a preguntar, ¿cuántos años hace que no expones en una galería en Madrid? En una galería comercial, pues del año 61. 61. Del año 61. O sea que tu exposición de Biosca fue la primera... En Juan Amordo no expuse nunca, en su galería. Yo me fui en el año 70 a Marlboro y ella lo programó en otros lugares, no en la suya. Y cuando me fui, pues se quedó sin la exposición. Pero haces tu exposición de Biosca, y en Marlboro es la última. He expuesto en Nueva York, pero no en Madrid. O sea que celebramos con este... Con eso, no sé si habéis visto un dibujo maravilloso que nos ha dejado Antonio en la recepción, que es un dibujo del año 80 y tantos, si no recuerdo mal, ¿no? El dibujo del año 80 y tantos, me suena, quizás, ¿no? de los años 80. Sí, y que tenía él en su casa. Hice varios dibujos, una mesa cubierta con frutas sobre la mesa. Sí, entonces, y lo hemos puesto para celebrar 60 aniversarios sin hacer exposiciones en galerías en Madrid, ¿no? Así es, he hecho en colectivas, pero nunca en individual. Pero eso no te ha impedido para nada tener un mercado muy claro. No, ¿cuándo surgen las galerías? Antes el arte existía ya. ¿Cuándo surgen las galerías? En el 19. Las primeras galerías que venden obra de los pintores. Antes existían los salones, y antes de los salones, ¿qué existía? ¿Cómo se las arreglaban los pintores de Grecia? Los encargos. Los encargos, claro. Pues así es. De estas exposiciones que hemos visto en España y que muchos de nosotros supongo que hemos visto,
¿De cuál recuerdas con más cariño de estas exposiciones institucionales? Pues vamos a ver, que haga memoria. Yo recuerdo todas con mucho, porque como es una ocasión para ver tu trabajo, siempre entras verdaderamente asustado. Cuando entré en Albacete en el año 85, que fue la primera retrospectiva mía que se hizo en Albacete, después siguió en Europalia, cuando entraba iba con miedo, porque digo, bueno, si no me gusta, me retiro, porque allí estaba todo lo que habías hecho. Entonces notas que te juegas mucho como enjuiciador de tu propio trabajo, porque allí lo tienes todo. Depende de la luz, depende de tu estado de ánimo, depende de las cosas que vayan pasando, depende de todo eso. Y he tenido suerte, lo he ido pasando todo. Y la última, que ha sido la de Valencia, para mí ha sido un poco triste, pues que no se ha podido visitar bien, que no hemos ido más que 2 veces, yo hubiera ido más veces a poderla ver, la mía y la de Mari, a los dos juntos. Pero la recuerdo como algo bonito, porque allí estaba desde el año 53 hasta lo último, sin acabar. Había allí como 7 o 8 obras, digamos que estoy trabajando en ellas. Entonces era muy todo lo que ya había hecho. Y además estaba lo de Mari. Sí, fue muy bonita. Y la de Albacete, que Carmen y yo tuvimos la suerte de ir a verla, que era una cosa verdaderamente inesperada. Lo de irte a Albacete a ver una exposición fue fascinante, ¿no? Porque nunca se había visto un trabajo así tuyo, ¿no? Pues yo fui a inaugurarla, Mari fue unos días antes a colocarla. Yo no me atrevía a aparecer por allí. ¿Eso fue después de Europalia o antes de Europalia? Antes de Europalia. Esto fue por esta época, durante el verano. Sí. Europalia, que y después se desmontó y se inauguró Europalia en octubre, me parece que fue. Que fuisteis Eduardo Chillida, Antonio Tapies y tú, ¿no? Yo, sí, como representantes de nuestra generación. Luego había pintura de Goya, de Velázquez, en fin, de toda esa época antigua. Y también estaba Pérez Villalta, había muchísima gente. Estaba Barceló también, allí, en espacios distintos. Ya. Nosotros estábamos en Bruselas. Tú tienes unos temas, tú tienes las ciudades, sí. Tienes los... A mí me parecen todos. A mí me parece que ahí entra todo, pero no son más que la ciudad exterior y la interior, es decir, mi casa y lo que hay fuera de mi casa, la figura humana, vestida, desnuda. Si quieres independizar la infancia, la independizas la infancia como un tema que he trabajado mucho y con mucha entrega, y las flores. Dibujos, esculturas y pinturas. Y ese es tu universo y eso Ese es mi universo. A mí me parece que lo pinto todo, pero yo creo que hay espacio para todos ahí. Porque la realidad eliges unos fragmentos mínimos. Todo lo que se ha pintado durante miles de años, todo lo que se ha esculpido, y todavía en el siglo XX, yo como espectador admiro muchísimo la figuración del siglo XX. Yo la mía la puedo poner en duda. Yo voy a seguir trabajando en ella porque quiero, y es mi oficio. Pero como espectador, Balthus, Morandi, Andrew White, Hopper, pintores que no conocéis vosotros, pero que yo sí conozco, que están en sus provincias, haciendo unas cosas impresionantes. Están haciendo un arte figurativo que nunca se ha hecho. Que nunca se ha hecho ese arte figurativo, con esa libertad, con esa hondura, con ese misterio y con ese peligro. Con ese peligro. Y yo soy un forofo del arte figurativo, del arte en general, del arte figurativo, y pienso que el arte abstracto nos ha enseñado a ver la pintura. Pienso que el arte abstracto nos ha enseñado a ver a Velázquez, nos ha enseñado a ver, a entender una escultura de Miguel Ángel. Que si no tiene eso que llamamos abstracción, si no tiene eso, es un vaciado del natural sin valor, no tiene ningún valor. Yo creo que eso, la abstracción, ha sido
tenía que llegar. Tenía que llegar para demostrar el poder de la pintura. El poder de la pintura, que lo que hace superior a Velázquez de Tiziano cuando están juntos es que Velázquez es más abstracto. Él no lo sabe, pero es más abstracto. Todos los valores plásticos que tienen que ver con la relación de las formas entre sí, con la luz, con los colores, con las distancias, todo eso lo maneja mejor que Tiziano. Tiziano es un manotas al lado de Velázquez. Es un titular. Es un manotas, es un sinvergüenza veneciano. Amigo de este sinvergüenza mayor que era Aretino, que quería derribar el juicio final de Miguel Ángel. Es para odiarle a este hombre. Y casi lo consigue, para que veas. Ese gacho. Oye, Antonio, antes nos contabas que ayer pintaste Es muy importante lo de la abstracción, ¿eh? Lo de la abstracción ha sido algo verdaderamente... Tenía que ocurrir, claro. Tenía que ocurrir. Tenía que retirarse el modelo, el hombre, la mujer, las cosas de la vida cotidiana, y que el arte de la pintura ensanchara, rompiera todo lo que le había quitado libertad, y que permaneciera ya en la mente de los pintores, de todos los pintores. Es decir, tiene que tener una ciudad. Yo veo mi ciudad cuando la estoy pintando. Si no veo más que ventanitas, digo, esto es un fracaso. ¿Qué tiene que tener? Eso. Te quería preguntar, Antonio, nos contabas antes que ayer hiciste un pequeño cuadro con una rosa y que hoy, hasta que te has cambiado para venir aquí... Una rosa francesa que me trajo mi hija María, que la compró no sé dónde, y que el año pasado no le dio rosas, la tenía del año pasado, y este año le ha dado las primeras 3 o 4. Y yo estoy pintando 3. Son muy planas por arriba, como si hubiera pasado, como esta mesa. Y luego tiene por la parte de abajo, por donde se une al tallo, se curva como menos de media circunferencia. Esa es la rosa. De una delicadeza como la piel de la mujer más maravillosa, como un niño, como una cosa maravillosa. De un color rosa amarillento. Lo tengo allí en el exterior, no lo he querido meter en el interior. Me molesta el viento que hace. ¿Estás pintando en el porche de tu casa? En el porche, allí, tú has pasado por ahí, allí sobre una mesa. Y aunque sean tan delicadas, lleva 3 días y casi se está descolgando un poco, está toda... Era como una circunferencia, como este vaso, así, como una circunferencia. La he puesto frente a mí y era como el disco del sol, con un centro oscuro que se veía entre los pétalos, en el centro, y unos remolinos de pétalos maravillosos. Yo pensé, me dará tiempo a hacer estos remolinos. ¿Cómo se mueven todas las rosas? Se mueven hasta buscar la circunferencia. Una cosa verdaderamente prodigiosa. Esa es la que tengo de frente. Otra la tengo un poco arriba y otra la tengo un poco abajo. El cuadro está centrado por esa rosa redonda, de color pálido, tiene el color de la piel, de una piel preciosa. Nos quedamos con las ganas de verlo. De comérnosla. De verlo. Sí. Pero comentabas que 4 mañanas o medias jornadas... Ayer hice uno, antes de ayer. Sí. Ayer estuve trabajando en las puertas de Burgos, entonces no pude. Entonces, estás trabajando... Y hoy he seguido con el segundo, de la misma rosa, del mismo sol. Te quería preguntar por las puertas de Burgos. Sí. Estás trabajando con ellas. Me comentabas que tienes una prácticamente terminada, ¿no? Yo no sé si les interesa a estas personas. Sí, hombre, cuéntanos un poquito, ¿cómo no nos va a interesar? Si hemos venido todos a oírte. Sí. Yo siento mucho lo religioso. Yo no soy un religioso de misa, ni de comunión, ni de confesión.
Y no voy a decir que soy crítico porque esas cosas no se deben de decir. Pero siento lo religioso, entiendo la religión, comprendo que el hombre haya necesitado, haya creado esos dioses que le han acompañado en toda su historia. Y a mi edad pienso que podía aportar algo. Cuando recibí el encargo del arzobispo de Burgos, hará como 2 años, pues yo tenía una exposición en Nueva York en mi galería, la segunda. Y la pospuse, lo pensé, no sabía qué hacer, no hacer. A mí me tentaba muchísimo. Y me echaba para atrás la rapidez. Eso de que tuviera que estar en el 8º aniversario, que corresponde a junio, más o menos, de este año, ya. Pues eso, digo, bueno, ¿cómo se inventa una cosa que yo quería hacer algo que correspondiera a nuestra época? ¿Cómo se inventa eso así por las buenas, como el que hace un milagro? Un milagro también lleva su tiempo. Total, que al final dije que sí, porque me dolía mucho no tener esa oportunidad de hacer unas escenas para las puertas de esa catedral. Las puertas de Burgos son 3 puertas. La central tiene un tamaño, me parece que 8 metros. Las laterales están juntas, la central, la grande. Las laterales tendrán 7 o 6 metros. En las laterales he puesto a la Virgen y a Cristo de niño, la Virgen de adolescente. Son escenas unitarias, nada de una retícula con escenitas. Es una sola escena, una sola escena. La Virgen en un jardín, está en el jardín. Todo ocurre en un jardín. El niño tendrá como 2 años. Y está al fondo, en el jardín, está su madre y Santa Ana. Y son visiones cotidianas de los personajes. Es la vida cotidiana. Lo podía haber hecho Velázquez, Zurbarán, con su familia. Con su familia. Entonces, en el centro quería poner la cara de Dios. Dios, el Dios centro del universo. Yo, en mi ignorancia, pues pensé que eso se podía hacer, pues no se puede hacer, porque Dios no tiene cara. Entonces, pues hemos estado buscando la cara y no encontramos la cara. Siempre se parece a alguien que no queremos. No puede ser un hombre. ¿Cómo se hace un Dios? Los griegos encontraron esa forma de hacerlo. Los egipcios no digamos. En Mesopotamia, en todos los sitios. En el mundo antiguo, los dioses salían porque estaban junto al hombre. El hombre los llevaba en el corazón, los llevaba en la cabeza. Ahora nos hemos alejado. Entonces no podemos cogerlos así, como por milagro. Entonces voy a hacer, yo os lo he dicho ya a la gente que me ayuda, porque esto se hace con varias personas, lo estamos haciendo varios escultores, pues que va a rodear la cabeza toda la creación. En la parte inferior, bueno, yo os lo digo ahora y a lo mejor me dicen que no, ¿eh? Bueno, yo no lo he dicho todavía en Burgos. O cambias de impresión. Aquí hay un señor de Burgos que diga algo. A ver, ¿qué les parece? Voy a poner un joven, un chico y una chica contemporáneas, vestidos, enfrentados al ras del suelo. Puedes acercarte y los tienes aquí, en la parte de la cara de Dios, en la parte inferior. La cara va a estar en la parte superior, va a ocupar casi todo el espacio, va a estar la Tierra con sus continentes, va a estar el Sol, la Luna y las estrellas. Y el hombre, y el perro, los pájaros que andan por ahí, en las otras escenas cotidianas. En donde está la Virgen adolescente hay una cosa que vi yo en Roma que no he visto, no he vuelto a ver nunca, que es, no sé qué pájaros son, que hacen unos juegos así, unas ondas, pero miles de pájaros. En Roma iba con Mari. Y estábamos todos allí, como hay tantos jardines, pues no sé si se llamaban estorninos, no lo sé. Unos pájaros que hacen un baile, que hacen así, unas eses, entran, salen, nos fuimos y seguían al atardecer. ¿No serían vencejos? Es que estaban lejos. Pero hacían unas cosas tan impresionantes, pues eso lo he incorporado en la parte del cielo del adolescente, de la Virgen adolescente, ese juego de pájaros.
que se adivinan cuando ya se quedan sueltos de la masa. Cuando ya se disuelven, se ven los pajaritos. Ocupan parte del cielo del relieve de la Virgen. Bueno, no me digáis que no es una maravilla tener a Antonio López contándonos cómo va a ser su próxima gran obra. A ver, porque resulta, da la casualidad, yo estoy acostumbrado a hacer lo que quiero. Y me lo consienten. Os digo una cosa muy graciosa. En la primera exposición de Nueva York, yo creo que fue la primera calle de Madrid donde me puse, el primer sitio de Madrid donde me puse en la calle, sobre el asfalto, en la Plaza de Atocha. Me gustaba ese espacio y se ve la Plaza de Atocha, una valla que tapaba una fuente que estaban haciendo en esa época. Hablo del año 64 o 63. Yo vivía por esa zona, por Delicias. Y luego se ve cómo se enfila, es el amanecer, la calle de Atocha, el Hotel Nacional, que está en la esquina. A mí me parecía fantástico. Pero yo me lo llevaba el cuadro a casa, porque claro, me lo tenía que llevar el cuadro y el caballete a casa, porque no tenía dónde dejarlo. Y yo veía el cuadro muy soso. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo gente? Probé a poner gente moviéndose. Digo, hago fotos de gente y gente que va y viene, pero no quería usar la fotografía en ese cuadro. Y dije, bueno, pues hago un hombre y una mujer enlazados haciendo el amor sobre el asfalto. Y eso hice en el cuadro. Bueno, pues el cuadro salió para Nueva York y en la aduana de Nueva York lo retuvieron por pornografía. Entonces, el galerista pues tuvo que valerse para sacar el cuadro. No lo puso en la exposición, todo eso me lo dijeron. Lo puso en la zona de servicios, en la zona de almacén, donde están ellos, donde trabajan ellos. Y fue el primer cuadro que se vendió. Lo compró un médico. Muy bien. Pues no sé qué estaba contando. Estábamos hablando de las puertas, y de las puertas nos hemos ido a Atocha. Sí. Me decías que tú siempre has hecho lo que quieres y te lo consientes. Sí, que he hecho lo que he querido. Yo creo que todos hacemos un poco lo que queremos. Es una forma de hablar, porque no puedes salirte ni de tu espacio, ni del espacio que los demás te consienten, que es un espacio difuso. No lo saben muy bien hasta dónde llega, pero lo presientes. Hay un espacio de peligro y ya pasar de ahí, yo no quiero pasar de ahí. Quiero a ver si no paso de ahí. Entonces, en este tipo de encargos, no lo sabía, pero hay una cantidad de gente que interviene. Gente de Castilla y León, gente que cuida la salud de los lugares sagrados importantes, que no permiten que se haga esto, que se haga lo otro, según qué cosa. Total, que es un lío. Pero tu interlocutor fundamental es el arzobispo. Yo creo que el interlocutor principal es la sociedad. Yo siempre pienso que es la sociedad ahora mismo. Antes era el arzobispo, incluso el párroco. Antes sí. O el papa. Era el que mandaba, o el rey. Ahora no. Ahora es la sociedad. La sociedad tiene unas normas y cuando te las saltes tienes que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No exhibirlo mucho. Muy bien. No sé si podemos hacer un par de preguntas. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Sí. Tenemos un micrófono. No, hola. No, que ha sido muy emocionante escucharte y es verdad que te da la sensación que estamos... Se oye bien, yo te digo bien. Sí. Don Antonio, ha sido muy emocionante escucharle y es verdad que más que escucharle a un gran artista de éxito... Dime, pues más que escuchar a un gran artista de éxito, parece que estamos como con un gentilhombre, ¿no? Como alguien de otra época, como un sabio. Y yo le quería preguntar una cosa. Qué bonito, ¿eh? Pero como también le veo que tiene un punto como crítico,
¿Qué piensa de los artistas de ahora, esos artistas un poco más extravagantes como Damien Hirst, como Jeff Koons, que son los artistas de ahora que son tan importantes, ¿no? Esa es la primera pregunta. Sí, que es el arte de ahora, el arte de ahora. Es lo que piensas, pero de sí. las personas, como artistas. Y luego, Alberto, decirle que nos ha dicho que un reportaje de un mes, no 24 horas, sino un mes, ¿no? La película de un mes con Antonio. Mi opinión, es que todo lo que va surgiendo en la historia, que son ahora las cosas van sucediendo a mucha velocidad y se van superponiendo, es lo que está ocurriendo ahora. Ahora hay 20 cosas que son las últimas. Entonces, a lo mejor pasaba un siglo, en el siglo XIX, pues ves Francia, que era el motor, y empieza el neoclasicismo, sigue el romanticismo, empieza ya el realismo, el impresionismo, y se van sucediendo, y acaba en Van Gogh, en Cézanne, y casi en Picasso. O sea, el siglo XIX en Francia es impresionante, porque da medida de lo que va a ser después el XX. Pues está muy bien. ¿Qué es lo que está mal? A ver, está muy bien. Es gente con talento, gente con imaginación, gente que a lo mejor no toda quiere pintar. Todo el mundo tiene que pintar para expresarse. A lo mejor el arte antes son el baile, son muchas cosas, pero dentro de la pintura a lo mejor hay más cosas que la pintura, se está viendo ahora. Es el vídeo, yo qué sé, son muchas cosas, algunas seguro que son muy bonitas. Y lo único es, pues yo no echaría fuera nada. Yo no echaría fuera nada. Nada de lo que ha ocurrido, más que la mentira. ¿Cuándo es la mentira? Pues a lo mejor en esta época está la mentira, como está en la política, como está menos en la ciencia, parece ser. Porque en la ciencia todos se lo están jugando. Ahora hay que vacunarse contra el virus y ahí no se pueden andar con tonterías y con palabritas. Ahí hay que encontrar a ver de qué manera atajamos todo esto. En el arte no se puede demostrar nada. Entonces alguien puede coger un lienzo y hacer 3 desgarraduras, o alguien puede coger una mierda, la suya, y enlatarla. ¿Por qué no? Tú no quieres comprarla, pues no la quieres ver en los museos, no la veas. Lo que me parece mal es que esa gente, o la gente que defienda eso, eche fuera lo demás. Eso es lo que me parece mal. Lo demás, todo lo que va surgiendo, el hombre, si el arte se va descomponiendo, es que el hombre se va descomponiendo. Si el hombre se descompone, el arte da la medida del hombre, es siempre la medida del hombre. El arte en su totalidad es la medida del hombre. No es ni menos ni más que el hombre. Que toda la mediocridad, toda la negrura, todo lo siniestro, todo lo maravilloso, todo lo excelso, todo está en el arte. Todo. Ahora, luego después, la segunda persona que meta la mierda en la lata ya tiene menos gracia que la primera. O sea que muchas de los hallazgos del arte contemporáneo es Mondrian, que te hace unas rayas que cruzan así. Ese hombre, tú lo miras a Mondrian, esos cuadritos de Mondrian, que ahora está en el Reina Sofía o estaba hace unos días, y es una cosa maravillosa. Ahora, si viene alguien y empieza a hacer rayas así y dice que eso tiene que ser la pintura, y en las escuelas de Bellas Artes dicen que eso tiene que ser la pintura, o que ya no hay que pintar porque ya hay que coger el vídeo o hay que coger una máquina y que eso es más que suficiente, yo eso me parece triste. No me gusta que pase eso. No me gusta. Y si yo no puedo demostrar eso, lo que digo, ellos no pueden demostrar lo que dicen. Pero el arte siempre ha sido así. El arte ha ido evolucionando, ha ido cambiando, según ha ido cambiando la sociedad. En la literatura, hasta en la arquitectura, que parece que no tiene espacio para cambiar. Una casa del siglo XII es muy diferente de una casa de nuestra época, es muy distinta. Es muy distinta. Tiene puertas, tiene ventanas, tiene techo, tiene lo que tiene que tener una casa para proteger a la persona. Pero es muy distinta. Todo queda teñido por lo que es el espíritu de cada época. Y en este momento, no solamente de cada época, de cada persona.
Tú tienes tu cara, pues tú tienes tu forma. Eso es lo que tenía que ser. Eso es lo que tenía que ser. Eso es lo que yo... Parece que van las cosas en esa dirección. Ya no hay un arte general. Ni el de Damien Hirst, ni poner un pescado por muy grande que sea dentro. Bueno, pues el primero que lo hace, pues tiene su interés. Tiene su interés. Ver un pez metido en un espacio grande, no lo ves todos los días. Eso impide que surja otra cosa. Yo creo que no. No sé si te he contestado o no. Sí. Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias por tu visita. Sí. Gracias. Has dicho algo que me ha parecido muy significativo, que es, yo siempre he trabajado del natural y eso me ha salvado. Yo recuerdo cuando iba a mi instituto, que casualmente se llama como tú, Instituto Antonio López. Sí. Recuerdo que visité la exposición del Reina Sofía y vi aquellos documentales en los que tú ibas a pintar a la Gran Vía y salías pintando el membrillo de tu jardín. Sí. Me gustaría saber cuál es esa relación con el natural que te ha salvado. ¿Qué es lo que a ti te produce? Claro. Lo entiendo. Gracias. Sí. Yo te voy a contar mi experiencia. Yo me formé en el comienzo con un pintor que era mi tío, que se llama Antonio López Torres, que él trabajaba siempre del natural, como Sorolla, como Corot, como todos los pintores casi de todas las épocas han usado el natural. Pueden haberlo inventado. Miguel Ángel, no vas a pensar que Miguel Ángel vio el juicio final alguna vez, sin embargo, pintó el juicio final. Y el Bosco no vio todo eso que pintaba, no lo vio. Tú ves el carro de heno del Bosco y él no vio todo eso, pero lo soñó. Los sueños son también nuestros, somos nosotros. Pero yo empecé pintando del natural y cuando fui a la escuela yo estuve 1 año de preparación y 4 años pintando y dibujando del natural. Los escultores dibujando y modelando del natural. Y trabajaba del natural. Yo cuando hice a mi hermana, que tenía 17 años, la senté en una silla y me puse un lienzo donde cabía de sobra, de tamaño natural y completo, yo no tenía ningún problema para hacerla. Ni pensaba en que necesitaba la fotografía. Necesitaba el natural. Y yo me he formado en esa naturalidad de cómo aprendes a pintar trabajando del natural. Yo después he ido a academias buenas, incluso de bellas artes, y allí está la fotografía ya, están usando la fotografía. Entonces, yo me he formado dentro del trabajo del natural. Ahora, piensas, la cantidad de tonterías que se han hecho pintando del natural, de paisajitos, de fruteritos, de retratitos, de cosas absolutamente sin ningún valor, sin ninguna hondura, sin ningún contenido, y se han hecho pintando en el natural. ¿El natural te salva? Pues no siempre. Pues no siempre. Tú puedes estar pintando todo el tiempo del natural y todo el tiempo te estás equivocando. O sea, no hay... Y puedes estar pintando de fotos como Bacon pinta de fotos, él lo dice y se sabe qué fotos son las que usa, y él le da la vuelta a la foto y hace su pintura. Hace su pintura. La fotografía le basta para hacer su pintura. Sin embargo, Giacometti, que es un poquito más viejo, llega un momento en que necesita trabajar del natural. Hablo de esto porque es todo muy variado, muy distinto y no hay ningún dogma para mí. Giacometti, hay un librito pequeño que me parece maravilloso y que el que le interesen estas cosas debe comprarlo, que se llama Retrato de Giacometti. Lo escribe un modelo que le sirvió para hacer un retrato. No es un modelo profesional, es un amigo de Giacometti que escribía por la noche todo lo que vivía en la jornada de trabajo de Giacometti. Y lo sentaba en la silla y lo tenía 3 horas y miraba a ver si se había acercado un poco o se había separado y tenía un control. Él trabajaba del natural permanentemente y hace esas pinturas, esos dibujos
y esas esculturas tan sumamente sobrenaturales. Dices, ¿cómo se ha saltado tantas cosas? Ha quitado el color, ha quitado toda la cantidad de elementos que son la realidad donde nos movemos para convertirlo en un Giacometti. Lo ha transformado de esa forma tan inmensa. Pues lo ha hecho con el natural. El natural lo necesitaba en un momento determinado de su vida. Él necesitó el natural. Él empezó pintando el natural como empecé yo, porque su padre era pintor. Y los primeros cuadros de Giacometti pues están influidos por los pintores impresionistas de la época, pues un poco Cézanne, todo eso. Y luego después entró en el surrealismo y ya empezó a inventar las formas y se alejó totalmente del mundo objetivo. Y él volvió otra vez al natural. Es decir, que el natural es una cosa impresionante, todo sale del natural. Y la gente que, digamos, pone pegas a pintar del natural a los pintores que quieren pintar del natural, pues es para darles un tirón de orejas. Ahora, que eso te va a salvar o que te va a solucionar, yo pienso que no. Que no, porque las subastas y los museos y las casas están llenas de pintura hecha del natural que son una cosa sin valor, no tiene absolutamente ningún valor. Es mejor una fotografía. Yo prefiero tener una fotografía a una mala pintura hecha del natural. Porque una fotografía no tiene pretensiones, no debe tenerla. Y una pintura intenta, qué sé yo, ya con todas las cosas que han pasado en la pintura. Antonio, nosotros estaríamos aquí hasta pasado mañana, pero yo creo que no debemos, porque te estamos también pegando una buena paliza. No, hombre. Te queremos agradecer de todo corazón. ¿No queréis preguntar nada más? ¿A alguien? Sí. Pues la última, ¿eh? Es una oportunidad. Sí, pero sí, es por ti. Toma un poquito de agua. Tómate un poquito de agua, ¿no? ¿Qué tal? Yo quería preguntar qué sucedió o qué descubriste en esa pintura de tu hermana en el 53 que te hizo ver o sentir que tenías un encargo. ¿Cuál era la diferencia entre lo que habías pintado antes y ese momento en ese año pintando a tu hermana que dices, bueno, pues yo tengo algo que decir? ¿Qué había en esa pintura? ¿Era la composición, el color? ¿Qué había de distinto? Es muy fácil decir lo que hice y muy difícil explicar tantos años después qué es lo que sentí en ese momento. Hubo un impulso, cuando yo llegué de vacaciones de Madrid, yo quería pintar todos los meses de verano, ahí tenía 3 o 4 meses completos para mí, para hacer lo que quisiera. Antes de todo eso, yo pintaba cualquier cosa que ponía sobre una mesa, la pintaba. Eran meros ejercicios. Y por primera vez yo tenía la sensación de que de todo el mundo que me rodeaba, yo había elegido algo, a alguien y en una determinada posición. Yo, mujeres que leen, chicas jóvenes que leen y descalzas, vestidas de negro, puede haber muchas o pocas, no lo sé. Pero yo tenía a mi hermana y a mí aquello me parecía muy llamativo. Me gustaba muchísimo la idea. Yo le hice, antes del cuadro, le hice un dibujo a ella, una especie de boceto. Y yo sentí que aquello se iniciaba algo nuevo para mí, algo nuevo muy interesante para mí. Era iniciarlo. Y está todo muy poco soldado, pero notas con claridad qué es lo que tienes que pintar, que de todo lo que hay, tú deseas hacer eso. Y estuve como mes y medio por las mañanas, todas las mañanas pintándola. Ella se sentaba en la silla, abría el libro y yo me ponía a pintar. Y yo sentía que ya era un pintor como los pintores que admiraba. Yo no iba a hacer la tontería de ponerme a comparar con unos o con otros. Entonces yo no tuve ninguna duda. Antes de empezar ese cuadro, empecé con una prima mía, mayor que yo, que me gustaba mucho, que estaba colocando sobre una mesa unos sifones con un vestido azulado. Era un cuadro como de 1,5 metros de ancho. Y aquello no
yo ahora veo que es que no había un motivo para hacerlo, no tenía un motivo profundo, íntimo, relacionado con el sentimiento que me llevara a hacer ese cuadro, ese esfuerzo. Sin embargo, cuando pintaba a mi hermana y cuando pintaba la vista de Tomelloso desde la terraza de la casa de mis padres, que está abierta hacia el campo, a todo el sol del verano, por la tarde, yo notaba que tenía que estar allí pintando. Dicho así parece una cosa muy pretenciosa, pero cuando no lo dejé empezado, cuando lo seguí hasta el final, lo firmé, lo traje a Madrid, lo presenté a un concurso, es que yo pensé que había hecho ya algo que era una pintura de un pintor de esa edad. ¿Qué sería ahora? Pues yo no lo sé. ¿Qué motivos hay ahora para empezar algo equivalente? Pues yo es que no lo sé. No puedes salirte de lo que es tu propia experiencia. Puedo pensar en mi tío, que era un pintor que empezó a trabajaba en el campo, su padre le llevaba al campo, su padre tenía dinero para haberle dado una carrera, pero no eran las cosas así en Tomelloso de esa época, de principio del siglo XX, con mi tío. Y él empezó a pintar su entorno. Y hay algunos cuadros que se conservan de dos figuras de niños, como de 12 o 14 años, sentados en unas sillas, mirando unas gallinas y el corral. Es un cuadro maravilloso que parece del primer Dalí. ¿Por qué Dalí hizo a su hermana? ¿Por qué Dalí hizo a su hermana? Se fue de la escuela y tan joven hizo lo que hizo. Pues porque creyó que aquello merecía ser pintado. No es más que eso, que merece ser pintado y tú quieres pintar. No, era la época en que el pintor quería pintar. Ahora un pintor a lo mejor quiere o puede manifestarse de muchas maneras. Entonces no había duda de que el pintor tenía que pintar y el escultor hacer escultura. Entonces yo encontré en esos temas una conexión con el mundo, una especie de resumen de lo que es la inmensidad de todos los elementos que te rodean, que lo significaban, lo hacían, que es muy difícil explicarlo. Es muy difícil. Hemos disfrutado muchísimo. Te agradecemos mucho la naturalidad, la verdad que ha habido, que es una palabra que tú has empleado en algún momento, en esta charla. ¿Qué necesitas? La mascarilla está aquí. Esta es la tuya. La verdad que ha habido en esta charla, tu sinceridad, tu cariño. Te debemos muchísimos abrazos que hoy no te podemos dar. Sí. Y te los daremos en cuanto que todo esto se supere. Sí, sí. Porque queremos que sigas viniendo al club. Pues llamarme otra vez. Llamarme otra vez y Perfecto. seguimos. Eso queda tomado y ahora un aplauso.